Bueno, pues gracias a todos por estar presentes, gracias por los saludos. Uno escucha, pastor, pastor, saludos, bendiciones y tal, y es imposible responder individualmente, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias, es una alegría como cada lunes reencontrarnos para seguir adelante con este estudio de la palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición. Padre, gracias queremos darte por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es más dulce que la miel. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, nos permitas discernir las verdades que contiene y estos libros históricos que nos toca hoy reconocer puedan ser también un desafío y una bendición para cada una de nuestras vidas. Queremos, Señor, presentar al pastor Manolo Sierra y a Elena y los viajes y los traslados y el ministerio que está llevando a cabo en Estados Unidos, que tú le sostengas, le bendigas, le guardes y le uses en el poder de tu espíritu, Señor, para comunicar bendición, edificación y vida abundante. Le ponemos en tus manos de amor y quedamos en tu presencia, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hay algunos ruiditos por ahí, eso significa que hay alguien que ha entrado y mantiene abierto su micrófono. Vamos a pedirle, por favor, que todos intentéis cerrar los micrófonos porque eso nos ayudará a no tener interrupciones. Yo voy a compartir la pantalla con vosotros, poner el sonido también, y entonces ya estamos aquí listos para entrar en nuestro tema, que como veis comienza hoy con un libro apasionante, el libro de Esdras. Es nuestra clase número 5. Muy bien. Estos libros, los libros de Esdras y Nehemías, son la continuación de los dos libros con los que cerramos la meditación la semana pasada, es decir, en los libros de Crónicas. Pasando por alto los 50 años del destierro de Babilonia, ya sabéis que fueron 70, pero las historias se superponen un poquito y entonces hablamos de estos 50 años de destierro en Babilonia. Estos escritos retoman la narración en el momento en que Ciro, rey de Persia, promulgó ese maravilloso decreto con el que Crónicas cierra su relato, autorizando el retorno de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo que aún se encontraba en ruinas. Obviamente que nos causa al día de hoy tristeza pensar en lo que sucedió, cómo Dios tuvo que llevar a este pueblo por su idolatría, por su rebeldía de corazón, por su pecado, a recibir una disciplina tan dura como la que sufrieron primero las tribus del norte, que habían sido llevadas cautivas unos 100 años antes por los reinos de Siria, y ahora eh, la nación de Babilonia, representada en su capital de Babilonia, había arrasado la ciudad de Jerusalén. La información que suministran es de capital importancia en estos libros para conocer la etapa de la restauración judía después del exilio en Babilonia, más aún dada la escasa documentación acerca de aquel periodo histórico. Sin estos escritos se sabría muy poco sobre la época en que estos repatriados volvieron, reconstruyeron el culto, cosa que vamos a mirar en los primeros capítulos de Esdras, y luego también reconstruyeron el templo. Más tarde restauraron los muros de la ciudad, cosa que sucede con Nehemías, y se organizaron para formar una comunidad regida enteramente por la ley de Dios. Esto tuvo sus altos y bajos. No fue algo inmediato
el pueblo en los 70 años de cautiverio necesitaba ser enseñado, reorientado, y hay etapas de avivamiento, pero también hay etapas de distracción, de buscar otras cosas, y Dios tiene que intervenir, levantar profetas, como luego lo vamos a ver. Desde hace mucho, perdón, desde hace mucho tiempo la traducción judía viene atribuyendo la autoría de este libro histórico al escriba y erudito Esdras, quien dirigió el segundo grupo de judíos que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Si nosotros vamos al libro de Esdras, en el capítulo 7, versículos 11 al 26, vamos a encontrarnos allí con la copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a este sacerdote, a Esdras, instruyéndole, autorizándole y describiendo el respaldo que este hombre tenía para llevar a cabo no solo la tarea del templo, sino la reconstrucción espiritual del pueblo, porque precisamente fue eso lo que este hombre vino a hacer, enseñar la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7 al 9, incluye un relato en primera persona, lo cual implica la participación del autor en los acontecimientos. Luego veremos que hay algunas discusiones y algunos puntos de vista encontrados en relación a quién es realmente el autor. En ningún lugar podamos ser dogmáticos en cuanto a esto, porque hay distintas opciones, pero básicamente tanto Esdras como Nehemías aparecen como personas que hablan en varias ocasiones en primera persona. Esdras juega un papel importante en la segunda mitad de este libro, así como también en el libro de Nehemías, que continúa narrándonos la historia. En la Biblia hebrea, como ha sucedido con Reyes y Crónicas, estos libros eran una sola obra, aunque algunas evidencias internas sugieren que fueron escritos por separado antes de unirlos en el canon hebreo y luego separados nuevamente en las traducciones al español. Esdras era descendiente directo de Aarón, el sumo sacerdote. Esto aparece en el capítulo 7, los versículos 1 al 5. Y él era sacerdote y además escriba por derecho propio. Él mostró un celo por Dios y por la ley que lo impulsaron a dirigir un grupo de judíos de regreso a Israel durante el reinado de Artajerjes, mientras gobernaba el imperio persa, que había ya conquistado el imperio babilónico, el imperio que originalmente exilió al pueblo del sur, a la tribu de Judá, o que arrasó Jerusalén y el templo. El libro de Esdras registra dos periodos distintos que siguen directamente a esos 70 años de cautiverio babilónico. Esdras 1 al 6 cubre el primer regreso de judíos del cautiverio, que fue dirigido por Zorobabel. Y este periodo de 23 años comienza con el edicto de Ciro, rey de Persia, y termina con la reconstrucción del templo de Jerusalén, y esto acontece entre el año 538 y 515 a.C. La segunda sección, que va del capítulo 7 al 10, reanuda la historia más de 60 años después, cuando Esdras guió a este segundo grupo de exiliados. Así que vemos que el relato de Esdras, que es un libro bastante cortito, en realidad es muy amplio, son casi 100 años de historia. Luego veremos que en medio de este libro es donde encaja la historia de Esther, del cual todavía no hemos hecho mención, pero precisamente es en medio del relato de Esdras donde acontece todo lo que vamos a encontrar. Y eso es lo que tenemos plasmado
en, perdón, el bosquejo del cuadro o el cuadro bosquejado que ya es habitual en nuestro estudio bíblico de cada lunes. Como veis, tenemos aquí la historia de Crónicas. Esdras está dividido, como hemos visto, entre el capítulo 1 y el capítulo 6, y luego del capítulo 7 al capítulo 10. Lo que terminó Crónicas declarando el edicto del rey para permitir el regreso, luego Esdras habrá de concluir ya y entraremos en la historia de Nehemías. Esta primera parte está marcada por la construcción y es la construcción del templo. Es Zorobabel el líder que destaca en este momento y en los primeros dos capítulos tenemos el relato del censo, del viaje de este primer grupo. No fue fácil para esta gente regresar. Ellos llevaban 70 años en el extranjero. Eh, Muchos de ellos no conocían Jerusalén, habían nacido en el extranjero, se habían radicado, tenían sus propiedades, tenían sus casas, estaban haciendo la vida en el extranjero. ¿Qué les movió a volver a una ciudad destruida, a una ciudad que había sido arrasada? Ciertamente, algunos de ellos habían visto la ciudad de Jerusalén, incluso conocido el templo de Salomón. Por eso, cuando ven que se echan los cimientos de este nuevo templo, tan pequeño, tan reducido en comparación a la grandeza del templo de Salomón, nos relata en un pasaje verdaderamente conmovedor que el llanto y la alegría se entremezclaban y era un sonido que se oía en la distancia. Algunos celebrando que el templo comenzaba a reconstruirse y otros llorando de emoción, por un lado, porque el templo estaba reconstruyéndose, pero por otro lado lamentando todo el dolor de ver aquellos edificios que habían sido completamente arrasados. Así que estos primeros 6 capítulos nos hablan del templo, de los cimientos, nos relatan también un periodo de oposición. No fue fácil reconstruir el templo, aunque ellos traían la autorización del rey, habían una serie de vecinos que habían quedado afincados durante esos 70 años de exilio, que se habían hecho fuertes y que no les interesaba para nada que la ciudad se reconstruyera y que el templo se reconstruyera. Por lo tanto, intervinieron para frenar el avance de la construcción. Hubo un periodo allí donde todo quedó parado hasta que nuevamente la intervención de Dios a través de profetas llevó a que la reconstrucción continuara con determinación y finalmente se terminara el templo. Esto acontece bajo los reyes de Ciro y Darío y el alcance es un alcance nacional y luego un poco más amplio general. En medio aparecerá la historia de Esther y de Jerjes, que es el rey que se casará con Esther, y la segunda parte del libro ya encontramos a Esdras. Esdras, que le da nombre a todo el libro, en realidad aparece en la segunda parte, porque los primeros capítulos el liderazgo es de Zorobabel. Y entonces tenemos otra vez un censo para mostrar las familias, las tribus que están regresando, el viaje que realizan y finalmente ahora ya no se trata de la construcción del templo, ahora se trata del avivamiento, de traer el pueblo a una relación con Dios. Por eso aquí tenemos confesión, purificación y la reforma del pueblo. En este caso encontramos un alcance personal en lo que toca a Esdras cuando se describe su persona, la carta del rey y el respaldo que tenía,
y la tarea que se le encomienda hacer, y luego un relato más específico, porque vamos a encontrar que ya incluso los primeros que habían regresado habían comenzado a desobedecer la ley de Dios, casándose con mujeres extranjeras, idólatras, paganas. Y esto es un conflicto verdaderamente serio que Esdras tiene que afrontar, y se produce una serie de divorcios que a nosotros leer eso hoy, nos parece algo terrible ver cómo tienen que despedir a las mujeres y a los hijos de esos matrimonios, y hoy nos crea cierto conflicto leer semejante cosa. Sin embargo, en el contexto de su cultura y de su compromiso con la ley de Dios, obviamente que Dios tenía que salvaguardar el carácter y la espiritualidad de su pueblo. Por lo tanto, el tema preponderante en el libro de Esdras es la reconstrucción, el avivamiento y la reforma. Los capítulos o los versículos claves los encontramos en el primer capítulo, versículo 1 al 4, donde se nos afirma que se cumple la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ya Jeremías lo había anticipado. Serían 70 años y Dios despierta el corazón de un hombre pagano para cumplir su promesa. Y entonces este rey proclama un edicto que está reflejado en estos primeros versículos de Esdras capítulo 1. Luego el capítulo 3 y el versículo 2 nos habla que se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y el otro texto clave es Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que este hombre es un instrumento en las manos del Señor. Este es un texto impactante. Yo recuerdo en mi juventud cómo Dios habló a mi corazón, y seguramente lo seguirá haciendo, y tal vez lo haga esta noche también, porque Dios sigue levantando personas que se comprometen a profundizar, a estudiar la palabra, a vivirla, y cuando la vives tienes el respaldo y la autoridad para poder enseñarla a los demás. ¿Cómo vemos a Cristo en este libro? Bueno, su nacimiento se anticipa en la preservación de la línea davídica y el regreso del remanente a la tierra prometida. Su obra como reconstructor y restaurador espiritual es prefigurada en Zorobabel, y Esdras, su gloria y su presencia mediadora son prefiguradas en el altar y en el templo. Así que vemos entonces a Zorobabel. Este era el gobernador de Judá después del exilio. Ageo 1 nos dice que era descendiente de David. Y según Primera Crónicas 3:19, Zorobabel fue hijo de Pedaías, nieto de Joacim y un antepasado de Jesús. Así que este Zorobabel está en la genealogía de Jesús, y es el que reconstruye el templo de Jerusalén después que los israelitas regresan del exilio. Durante sus 10 años como administrador, este Zorobabel fue un sostén fundamental para la reconstrucción del templo, y su obediencia a la palabra profética fue lo que actuó como catalizador para llevar al pueblo a la reconstrucción, junto con la profecía que predicó Ageo. Si vamos al libro de Ageo, que lo haremos cuando llegue el momento, veremos allí mencionado a Zorobabel. Dice que Zorobabel y Josué
el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Dios el Señor, y temió el pueblo delante del Señor. Y el verso 14 dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y eso es lo siguiente realmente interesante que lo he puesto aquí. No lo tenéis en los apuntes porque al volver a repasar los temas, yo he preparado los apuntes hace meses atrás y al repasarlos voy encontrando cosas nuevas y a veces digo, bueno, esto lo pude poner. Pero bueno, lo tenéis aquí, podéis luego hacerle una foto, luego esto va a estar en YouTube y lo podéis volver a mirar. Y este es un cuadro realmente interesante porque nos muestra las fechas claves. La cautividad que comienza con Daniel. Cuando Daniel es llevado cautivo y Jerusalén no ha sido destruida. Jerusalén es destruida casi 20 años después, en el 586. En el 605 fue llevado cautivo Daniel. Así que ¿cómo contamos los 70 años de la cautividad? Pues personalmente creo que comienzan con la caída de Jerusalén. Y entonces vemos cómo se van desencadenando los años que van bajando porque son antes de Cristo. Y entonces vemos aquí los eventos que nos relatan Esdras, Nehemías y Esther. Y entonces nos vamos a encontrar con la reconstrucción del templo en el año 539 con el ascenso de Ciro, y la reconstrucción del templo tarda bastante, recién se acaba en el 516. Es la historia que vamos a encontrar en el libro de Esdras, ¿eh? Y bajo el primer regreso de Zorobabel. Ahora, lo interesante es, cuando miramos aquí a los profetas, que cuando Zorobabel regresa y encontramos este primer regreso descrito en los primeros capítulos de Esdras, Daniel está vivo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué influencia pudo hacer Daniel en Ciro para que este regreso de los cautivos pudiese llevarse a cabo? Como sabéis, Daniel fue un estadista, un político, un hombre que Dios usó poniéndolo sobre todos los gobernadores de Babilonia, y cuando Babilonia cae, Daniel continúa, aunque ya no tendría a lo mejor las responsabilidades que había tenido bajo los reyes anteriores, porque incluso cuando ya Babilonia cae, este rey Belsasar ya ni siquiera conocía a Daniel, su madre le habla de Daniel, pero Daniel sobrevive a todas estas situaciones y ejerce influencia porque era un hombre con una autoridad y un reconocimiento extraordinario. Por eso tenemos que orar por las personas que están en eminencia. Yo creo que a veces hay creyentes que están en cargos políticos tan elevados que nosotros desconocemos, pero que son instrumentos que Dios utiliza aún en los gobiernos actuales para que Dios ejerza soberanía sobre las situaciones que a veces parecen tan descontroladas en el mundo de hoy, pero Dios sabe poner sus piezas y Él sigue siendo el soberano y sigue teniendo la última palabra. Luego nos encontramos con Ageo y Zacarías, y esto es también muy interesante, porque Ageo y Zacarías son los profetas que animan a Zorobabel a acabar la reconstrucción del templo que había quedado abandonada. Como he dicho, será tema cuando estudiemos estos dos profetas en un futuro cercano. En medio del libro de Esdras encaja el libro de Esther.
Y aquí tenemos entre el año 483 al 473, 10 años de historia. Y es la historia de Esther bajo el gobierno de Jerjes. Y aquí Dios ya no va a utilizar a un político, va a utilizar a una mujer que bajo la influencia de su tío Mardoqueo, bueno, lo vamos a ver en unos minutos, es un instrumento en las manos de Dios para preservar la vida de todo el pueblo judío. Luego se produce el segundo regreso, que es bajo Esdras, y Esdras se va a unir, diríamos así, a la historia de Nehemías, porque cuando veamos el libro de Nehemías, veremos también que la parte espiritual la lleva a cabo Esdras leyendo la palabra de Dios. Y aquí tenemos entonces la reconstrucción de los muros, que es una cosa muy breve, que solo dura menos de 3 meses, 52 días, apenas 2 meses y un poquito, no, ni siquiera llega a 2 meses, 52 días, y luego hay un periodo de tiempo donde Nehemías gobierna, aunque luego se tiene que ausentar y en medio de todo esto también aparecerá la profecía de Malaquías. Así que esto creo que nos da un panorama realmente interesante de este libro de Esdras para ubicarnos a la hora de estudiarlo. ¿Por qué es tan importante el libro de Esdras? Bueno, el libro de Esdras proporciona un vínculo muy necesario en el registro histórico del pueblo judío. Cuando su rey fue destronado y capturado y el pueblo fue exiliado a Babilonia, Judá dejó de existir como una nación independiente. Y amados hermanos, esto no habría de cambiar hasta el año 1948 de nuestra época. ¿Vale? Así que es tremendo. Israel no fue una nación independiente, siempre estuvo sometida a los imperios que gobernarían el mundo. Y esto provocó situaciones de conflicto, de sufrimiento, de ser esparcidos por la tierra y toda la historia del pueblo de Israel, que no deja de ser en sí misma un maravilloso milagro. El libro de Esdras provee un relato de cómo los judíos fueron reunidos después del exilio y de su lucha por sobrevivir y reconstruir lo que había sido destruido. A través de su narrativa, Esdras declaró que ellos todavía eran el pueblo de Dios y que él no se había olvidado de ellos. La idea principal es que restaurar el templo y la vida espiritual era algo necesario para que renovaran su comunión con Dios. Teológicamente, que Dios cumple sus promesas. Y ese es uno de los mensajes preciosos que tiene este libro apasionante. Hace ya unos 2 o 3 años lo estudiamos en la Iglesia Revive y le pusimos como título Volver a empezar, porque realmente el regreso y el tema de Esdras es un tema tremendamente desafiante para nuestra vida cristiana en la actualidad. Así que un rápido resumen de este libro es que los exiliados son restaurados a Judá, donde líderes piadosos los instan a reconstruir el templo y guardar la ley. Narra desde el exilio hasta las actividades de Esdras. Babilonia, luego veremos también a Susa por aquí, estaba a casi 1.200 kilómetros. No era nada fácil el recorrido que había que realizar para llegar a la región de Judá, Damasco, Samaria y Jerusalén. La cronología ya la hemos visto, aquí la tenéis plasmada en una manera mucho más sencilla, pero también interesante a la hora de la lectura bíblica, porque nos ayuda mucho también a ubicarnos en los tiempos que se van desarrollando.
Y el bosquejo, podríamos decir entonces que regreso del exilio, reconstrucción del templo, la primera parte, y luego el regreso y la reforma de Esdras en la segunda parte. Por lo tanto, es muy sencillo el bosquejo, porque el libro básicamente está dividido en dos partes. La historia de Esther no aparece mencionada, está en el cuadro que yo he puesto, pero realmente Esdras no hace mención en absoluto de lo que Esther nos cuenta. El libro de Nehemías. Esdras y Nehemías no son los autores de todo el contenido de los libros que llevan su nombre, pero sí son los principales protagonistas. Luego lo veremos, algunos no están muy de acuerdo con esta declaración, incluso a mí también me deja alguna duda, porque cuando uno lee realmente, bueno, hay cosas, por ejemplo, en las que Esdras no estuvo presente, pero probablemente recopiló información. Incluso algunos sugieren que pudo ser el autor de Crónicas, aunque luego lo veremos también. Hay quienes piensan que el autor de Crónicas fue el mismo autor de Esdras y Nehemías, aunque eso queda en la incógnita, no lo podemos afirmar. De la persona del autor no ha quedado constancia, pero algunos indicios sugieren que fue él mismo que compuso la vasta síntesis histórica de Primera y Segunda Crónicas. En estos libros se manifiesta un gran interés por todo lo relacionado con el templo, el sacerdocio, el culto, los objetos sagrados y las ofrendas. Yo creo que lo recordáis. Dijimos la semana pasada que los libros de Primero y Segundo de Reyes son libros más políticos, donde encontramos más la historia y las situaciones de interés general, pero Crónicas nos da un aspecto más espiritual y y una aplicación, diríamos, desde un punto de vista más de Dios, de los mismos acontecimientos que a veces aparecen repetidos. Por eso es que hay quienes sugieren que el autor de Crónicas era un sacerdote y hay quienes afirman que probablemente pudo ser Esdras. Otro indicio significativo, la conclusión de Segunda Crónicas, que coincide con el comienzo de Esdras. El autor muestra la continuidad histórica entre el Israel anterior al exilio y el posterior a él, y la repetición en las mismas frases al término de una etapa y al comienzo de la otra, que pone esto de relieve. Por lo tanto, la fecha de composición de Esdras y Nehemías debió ser la misma que la de Crónicas, entre el siglo cuarto y mediados del siglo tercero antes de Cristo. El libro de Nehemías recoge las memorias de este alto funcionario de la corte de Artajerjes I, que obtuvo del rey la autorización para ir a restaurar, en este caso, la muralla de Jerusalén. Y en este relato autobiográfico, Nehemías narra cómo aquel trabajo se llevó a cabo con gran rapidez a pesar de la hostilidad de las poblaciones vecinas y cómo se repobló la ciudad. También se refiere a su segunda misión en Jerusalén y a las medidas que se vio obligado a tomar para acabar con los abusos que se estaban cometiendo. Por un lado, vamos a ver en Nehemías que habían abusos de estar esclavizando a la población pobre que no podía defenderse por sí misma y que terminaba siendo esclavo de los mismos judíos, de sus hermanos judíos. Y luego al final del libro hay también un relajo en traer las ofrendas al templo. Los levitas han tenido que volver a buscarse la vida porque las ofrendas no les podían sostener. Y Nehemías, que se había ausentado, al regresar tiene que poner en orden todo eso, además de encontrarse que Tobías, uno de los enemigos que siempre se estuvo oponiendo, había conseguido que le dieran una habitación en el mismo templo. Y esto, bueno, nos parece algo que podía realmente hacer enfadar a cualquiera, como lo hizo Nehemías. Alguien ha abierto su micrófono y alguien nos está rayando la pantalla. A ver si por favor la persona puede
A ver si yo lo borro, lo voy a borrar acá fácilmente, pero ya Anderson nos advirtió que tuviésemos cuidado, por favor, porque si no esto molesta un poco. Ahí está, muy bien. Camilo, el nombre es Camilo, el que está haciendo las rayas, por favor. Camilo Cate. A ver, parece que tiene mejor control que yo Anderson. Vale, muy bien, muy bien. Gracias, Anderson. Vale, muy bien. Pues entonces estábamos hablando de la hostilidad de las poblaciones vecinas. Es súper interesante leer el libro de Nehemías y ver cómo van surgiendo la oposición. Nehemías comienza con dos enemigos, después son tres, después son un montón y después es un ejército. Realmente es increíble. El libro de Nehemías es muy práctico y es un libro extraordinario para los que trabajamos como líderes en la vida de las iglesias. Hay lecciones verdaderamente extraordinarias. En medio del libro de Nehemías, Esdras vuelve a ocupar el primer plano con su solemne proclamación de la ley ante el pueblo reunido frente a la puerta del agua. Para componer estos escritos, el autor recurrió a distintas fuentes, además de las que hemos mencionado, Memorias de Nehemías, utilizó varios documentos, muchos de ellos contemporáneos, por eso cita documentos oficiales en hebreo y arameo, correspondencia diplomática, lista de repatriados y de la población de Jerusalén y sobre todo el informe en que Esdras dio cuenta de su misión. Algo que no dijimos en el libro de Esdras lo tenemos aquí. La diversidad de fuentes podría explicar por qué en el libro de Esdras se emplean dos lenguas diferentes, el arameo y el hebreo. El arameo en los capítulos 4 al 6, 18 y en 7, 12 al 26 y el hebreo en el resto del libro. Esto en el libro de Esdras, ¿vale? Muy bien, el cuadro. Bueno, pues vamos a intentar borrar de nuevo aquí las rayitas que un hermano sin querer nos ha hecho y las quitamos. Vale, muy bien, ya está. El cuadro. Primeramente tenemos a Nehemías como copero del rey. En estos primeros dos capítulos se nos relata la oración que eleva Nehemías cuando se entera de la situación, el gran mal y afrenta en el que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y es una oración verdaderamente conmovedora. Hay aproximadamente un tiempo de 3 meses en los que Nehemías ora, pero no ora solo, él ora con otros y le pide a Dios que le abra puertas para poder pedir permiso al rey, cosa que acontece en los primeros capítulos, versículos del capítulo 10. Nehemías pasa un momento de mucho temor porque el rey le nota triste y no se podía estar triste en la presencia del rey y mucho menos el copero que podía estar, sabéis que los reyes en esa época morían envenenados generalmente y el copero del rey tenía una responsabilidad enorme para proteger a ese rey. Por lo tanto, que él estuviera nervioso o triste podía ser algo que despertara sospechas y que le costara la cabeza realmente. Aún así, se atrevió a hablar con el rey, exponerle lo que había en su corazón y este hombre le dio todas las facilidades para que él pueda ir a construir la muralla. Y esto es lo que nos encontramos entre el capítulo 2, verso 11 al 6, 19. Allí, a los 52 días, se termina la muralla. Estos capítulos del 1 al 6 son impresionantes, muy ricos en contenido. He predicado sobre ellos hace 15 días en una iglesia en Lugo, aquí en el norte de Galicia, y me he gozado predicando por la mañana y por la tarde sobre estos capítulos de Nehemías. Luego la segunda parte lo tenemos como gobernante del pueblo. Ahí comienzan a surgir otras situaciones
que nos hablan de la necesidad de que el pueblo conociera la palabra de Dios, que se la tradujeran, porque muchos de ellos no sabían leer el hebreo, habían nacido y crecido con una lengua diferente y entonces tenían que explicarle las escrituras. Esto les lleva a vidas transformadas y finalmente el libro termina con una confrontación cuando Nehemías regresa y tiene que poner en orden situaciones anómalas en la vida del pueblo de Israel. Aquí tenemos el liderazgo de un hombre y la segunda parte podríamos notarlo como el avivamiento de una nación. El tópico, aquí hay una carga, porque este hombre que no era levita, que no era sacerdote, que era laico, que tenía un puestazo, que ganaría un sueldo extraordinario, que vivía como rey porque comía de la comida del rey, se movía en el palacio, era casi un amigo íntimo del rey, tenían en él una confianza tremenda, absoluta, deja todo eso para irse a una ciudad en ruinas, a caminar entre los escombros y a motivar a las familias de aquella ciudad para reconstruir la muralla. Trabaja de albañil. Hay un proyecto, hay enseñanza de las escrituras, hay reformas. Los obstáculos eran conseguir que el rey le diera permiso, luego los enemigos que va enfrentando permanentemente, que se burlan, que le menosprecian, que se ríen, que levantan calumnias contra Nehemías, que incluso sobornan a otros conciudadanos de Nehemías que le traicionan. Y finalmente la transigencia de los líderes que quedan allí, que han permitido que algunos de sus hijos se emparenten casándose con estos enemigos del pueblo judío y que le abren las puertas para que entren realmente a vivir en el mismo templo que Esdras había y Zorobabel habían reconstruido. Las victorias es la autorización que el rey le da, la compleción, es decir, el acabado de la muralla, la obediencia cuando Nehemías llama a sus conciudadanos a liberar a sus propios hermanos que estaban siendo esclavizados y los cambios que él promueve para llevar al pueblo a una vida de obediencia. Yo siempre recuerdo a mi padre cuando hablaba de Nehemías y él sugería que las oraciones de Nehemías son casi farisaicas, ¿no? Oh Dios, acuérdate de mí para bien. Oh Dios, mira lo bien que yo he hecho, el bien que hice a tu pueblo, Señor, bendíceme, ¿no? Y mi padre decía que en ese tipo de oraciones estaba la semilla de lo que luego serían los fariseos en épocas de Jesús. Yo eso no lo puedo constatar, pero sin duda, cuando uno ve al fariseo decir, Dios, te doy gracias que no soy como este publicano, ¿no? Y uno realmente le llama la atención. Pero bueno, tenemos que pensar que realmente Nehemías fue un hombre que dio lo mejor de sí para reconstruir la ciudad, el muro y bendecir al pueblo. Los capítulos principales o versículos claves son el capítulo 6, donde se habla allí de que el muro fue acabado en 52 días y nos da incluso la fecha, el 25 del mes de Lul, y cómo los enemigos se sintieron humillados cuando vieron que Dios les había ayudado, porque una de las burlas era, ¿qué van a reconstruir ese muro? Una zorra que pise sobre el muro lo va a derrumbar, porque son piedras que han sido quemadas y que son solo polvo. Y esa es precisamente lo que Satanás nos suele decir, porque claro, nos ha hecho mucho daño en la vida, mucho daño. Hay personas que han vivido situaciones tan dramáticas, avasallados por el pecado, uno escucha sus testimonios y es para llorar de las cosas que el pecado les llevó a practicar. Y a veces Satanás quiere decirles, mira, eres una piedra quemada, no sirves más para nada.
pero Dios reconstruye las vidas. Y esas piedras que los enemigos decían que no servían para nada, formaban parte del muro reconstruido que habla de la gracia y el poder de Dios. Luego también el capítulo 8 encontramos cómo el libro de la ley se leía claramente y ponían el corazón, el sentido para entender la palabra de Dios. Y aquí también tenemos una lección extraordinaria y cómo la lectura de la palabra de Dios produce un quebrantamiento tal que el pueblo llora, llora. Y Nehemías y Esdras les dicen, no os entristezcáis, no lloréis, es día santo al Señor nuestro Dios, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y él les dice, id, comed grosuras, haced un buen asado, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo y no os entristezcáis. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y amado hermano, hermana que me estás escuchando, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vivimos en santidad, cuando le vamos diciendo no al pecado y cuando hay en nuestro corazón un anhelo ferviente de agradar a Dios, el gozo de Dios respalda tu vida, te fortalece, te da fuerzas para avanzar, para vivir, para seguir, para honrar su nombre y vivir agradando al Señor. Así que este es un libro verdaderamente precioso. ¿Por qué es tan importante el libro de Nehemías? Nehemías era solo un laico, no un sacerdote como Esdras ni un profeta como Malaquías. Es comisionado oficialmente por el rey persa Artajerjes, viaja a Jerusalén y restaura la ciudad. Esta restauración civil y material forma parte de un gran proyecto de reforma que incluye también y principalmente el aspecto religioso o espiritual. Con tal propósito, Esdras hace una lectura pública de la ley y lleva a cabo una solemne renovación del pacto. Bajo su liderazgo, los judíos soportaron oposición y se unieron para reconstruir las murallas derribadas de Jerusalén. Nehemías dirigió con su ejemplo, renunciando a una respetable posición en el gobierno para dedicarse a un arduo trabajo en una región que ya políticamente era insignificante. Un gran ejemplo de liderazgo para hoy. Así que el tema de Nehemías es que los exiliados que volvieron reconstruyen el muro de Jerusalén a pesar de la oposición. Narra desde el viaje de Nehemías a Jerusalén y el gobierno de Nehemías de Judá. Encontramos la historia realmente aquí en este mapa que ya nos es tan familiar. Tenemos también una interesante cronología que, como digo, nos viene siempre bien a la hora de leer la Biblia y ubicarnos en los reyes que gobernaban y en las situaciones que se vivían en ese momento. Y el bosquejo es que los muros son reconstruidos, el pacto es renovado y la sociedad es reformada. En los libros de Esdras y Nehemías, en los capítulos 9, hay sendas oraciones de confesión y de entrega que son conmovedoras. Tanto Esdras como Nehemías abren su corazón para orar y vale la pena tomar un tiempo para leer esas maravillosas oraciones. Muy bien, el libro de Esther. Tenemos que avanzar porque el tiempo corre rápidamente. La acción del libro de Esther se sitúa en Susa, una de las capitales del imperio persa en tiempos del rey Asuero o Jerjes I. Se relata cómo el primer ministro del rey, el amalecita Amán, que era enemigo de los judíos, quiso exterminarlos en todo el imperio.
Aquí estamos retrocediendo en la historia, nos estamos metiendo en el medio del libro de Esdras otra vez. Se describe también cómo el judío Mardoqueo, quien ya antes había salvado la vida del rey, obtuvo con la ayuda de Esther, que había llegado a ser la esposa del rey, la liberación para su pueblo. Como resultado de toda la trama, Amán recibió el castigo de su maldad. Al final del libro se cuenta cómo los judíos establecieron la fiesta de Purim en recuerdo de esta liberación, que es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy. Varios detalles del libro llaman la atención al lector moderno, especialmente si es cristiano. Ante todo, no se menciona a Dios en ninguna parte, aunque en verdad la presencia de Dios está implícita, especialmente en el capítulo 4 y el versículo 14, donde Mardoqueo le dice a Esther: mira, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si tú no intervienes a favor del pueblo, de alguna parte llegará liberación para los judíos. Ese alguna parte encierra la soberanía de Dios. La fiesta de Purim, estrechamente relacionada con el libro, parece más una fiesta profana, carácter que ha conservado hasta el presente. Tampoco se habla de Israel ni de su tierra, aunque sí de los judíos y de las diversas provincias del Imperio Persa. Para entender lo que realmente está sucediendo en Esther, tenemos que ir todo el camino de vuelta hasta Génesis 3:15. A partir de ese momento en el huerto, Satanás siempre ha querido destruir a la descendencia que acabaría aplastando su cabeza. Así que esta historia, que aquí tenemos tan centralizada en el contexto de una situación muy puntual, en realidad arranca en los primeros capítulos de la Biblia. Lo vemos al intentar en el Éxodo, con el trabajo agotador que tenía el pueblo de Dios en la esclavitud, con los varones recién nacidos arrojados al Nilo y con el deseo de Faraón por aplastar a los israelitas. Sin embargo, todos esos intentos fracasaron. Lo vemos de nuevo en el Nuevo Testamento, después de la encarnación de Cristo en Belén, Herodes mandando matar a todos los varones menores de 2 años. Ambos intentos por destruir al pueblo de Dios fracasaron, al igual que otro ocurrido entre ambos eventos y que se encuentra registrado aquí en Esther. Amán ciertamente no es más que otro peón bajo la influencia de Satanás, que intenta aniquilar al pueblo de Dios e impedir cualquier posibilidad del Mesías. Esto nos lleva a un buen resumen de Esther en una sola frase. A través de su providencia y al cumplir sus promesas, Dios coloca a Esther y a Mardoqueo en posiciones de poder para preservar a su pueblo y castigar a sus enemigos. Así que, aunque Dios aparentemente no está mencionado abiertamente en este libro, razón por la cual se discutió la inclusión o no entre los libros sagrados, realmente vemos la mano y la providencia de Dios obrando de una manera realmente maravillosa. El cuadro de Esther, la providencia de Dios en medio de su pueblo durante tiempos difíciles, que va del capítulo 1 al capítulo 7. Aquí tenemos los banquetes del rey, en honor al reino, en honor a la reina, la conspiración de Amán. Recordáis que aquí la reina Basti es destituida, Esther es escogida reina. Esto conlleva el que una chica virgen sea llevada junto con muchas otras hermosas mujeres a pasar una noche con el rey. Era la cultura de aquellos días, a nosotros hoy nos parece algo realmente terrible, pero dentro de las situaciones de las culturas, Dios tiene propósitos de bondad. Recordad cuando los amigos de los hermanos de José lo vendieron como esclavo porque deseaban deshacerse de él, pero Dios bondadosamente
lo estaba permitiendo para preservar la vida del pueblo de Israel. Y esto es lo que acontece aquí. Esta mujer es llevada, su belleza cautiva el corazón del rey y es ella coronada reina. En medio de todo surge la conspiración de Amán, que odia a Mardoqueo, pero no se contenta con querer destruir solo a Mardoqueo y consigue que el rey, de una manera frívola, haga un edicto para exterminar a millones de personas con tal de enriquecer su tesoro personal. Luego vemos el valor de Esther, la exhortación de Mardoqueo, el acercamiento al rey, el rescate de Dios, honran a Mardoqueo y Amán es ejecutado. De los tiempos difíciles de estos primeros 7 capítulos pasamos a los tiempos felices para el pueblo de Israel, porque el decreto de Mardoqueo conlleva que los judíos se puedan defender, puedan permanecer y además puedan regocijarse y tener tiempos de paz. Las circunstancias es primeramente de amenaza y finalmente de confianza. La segunda parte es de liberación y de alabanza. Las fiestas primero es del rey, luego hay una fiesta de la reina y el libro acaba con la fiesta de la nación. El tema es el cumplimiento soberano de los propósitos de Dios a través de gente común y corriente y aparentes coincidencias. Y el capítulo o versículo clave está aquí en el capítulo 4, verso 13 al 16, donde Mardoqueo le dice que no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier judío. Si tú te callas, de algún lugar vendrá respiro y liberación para el pueblo, pero tu casa y tú pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y entonces Esther le dice, ayunad por mí, orad. No habla de Dios, pero obviamente en sus mentes y en sus corazones la intervención divina estaba presente. Hay aquí un llamado a la oración, al ayuno, a la súplica, para que ella pueda presentarse delante del rey y conservar la vida, porque cualquier persona que se presentase sin ser llamada podía perder la vida. Claro, Cristo está prefigurado en ella, que es una defensora para su pueblo y que incluso arriesgó su vida para que ellos se pudieran salvar. ¿Por qué es tan importante el libro de Esther? Es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que esté ausente. Su presencia impregna la historia. Queda claro que Dios está obrando entre bambalinas, coordinando las coincidencias y las circunstancias para hacer que su voluntad se lleve a cabo. Amán es descendiente de Agar, rey de los amalecitas, hizo que echaran suertes llamada Purim para determinar el día de la destrucción del pueblo judío. Esa suerte cayó muy lejos, en el último de los meses, lo que dio tiempo a que Dios obrara para traer salvación. Así entonces, los judíos celebran la fiesta de Purim porque fueron librados de aquella conspiración. La idea central es que nada es casual. La soberanía y la fidelidad de Dios impregnan la historia y así lo expresa Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 14. Así que Dios está obrando entre bambalinas. Dios había prometido que si su pueblo, perdón, me estoy quedando atrás con tal, Dios había prometido que si su pueblo le abandonaba, él escondería del pueblo su rostro. Aquí cumple Dios esa promesa amenazadora, puesto que el libro de Esther es el único en el que el nombre de Dios no aparece explícitamente ni una sola vez. Se me ha olvidado poner aquí la palabra soberanía, espero que la podáis cubrir. Sí, está acá, la idea central, pero es que sí, sí lo tenéis ahí, está bien. Es un agregado que tengo allí. Muy bien. Dios entonces estaba a favor de su pueblo, aunque había escondido su rostro de él. Y claro, yo quiero traeros aquí algo que no tenéis en el apunte, porque Dios había
prometido en Deuteronomio 31, 16 al 18, que si su pueblo le abandonaba, él escondería el rostro de su pueblo. Podéis luego leerlo, Deuteronomio 31, 16, dice, aquel día se encenderá mi furor contra él, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y el verso 18 dice, pero de verdad, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho. Claro, Dios cumple esta promesa amenazadora en el libro de Esther, porque su nombre no aparece de una manera explícita. Ahora, Dios escondía su rostro, pero estaba a favor de su pueblo. Y aunque había escondido su rostro, Él está obrando. Y hay 4 lugares en el libro de Esther donde el nombre sagrado de Dios aparece en una forma acróstica, con las letras del nombre sagrado, que son las letras Y, H, W y H. Sabéis que nosotros le metemos vocales entre medio para decir Jehová, pero estas vocales no aparecen en el idioma hebreo. Ahora, estas 4 letras aparecen en 4 frases diferentes. En forma de acróstico. En el capítulo 1, verso 20, dice, el decreto que dicte el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos. Yo no voy a poner aquí las palabras hebreas, pero estas 4 letras aparecen al final de las 4 palabras hebreas que se traducen y todas las mujeres darán. Eso tiene un sentido muy interesante que yo no tengo tiempo ya de explicarlo ni de aclararlo un poco más. Os lo dejo para vuestra investigación. A lo mejor el pastor Manolo en algún momento nos puede hablar de esto porque él conoce el hebreo mucho mejor que nosotros. Luego Esther capítulo 5 verso 4 dice, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán. Y en esta frase aparece también estas 4 letras, otra vez. Luego en Esther 5:13 dice, pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo. Es una frase de el malvado Amán que quería destruir al pueblo de Israel. Y en esta frase también aparecen estas 4 letras. Y finalmente, en Esther 7:7, el rey se levantó del banquete encendido en ira, se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima del parte del rey. O estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y estas 4 letras aparecen también en esta frase de Esther 4:7. Así que hermanos, con esto terminamos nuestro tema de hoy. El libro de Esther es que Dios libera a su pueblo mediante las acciones de Esther, Mardoqueo, y el Purim es establecido. Y aunque Dios, como hemos dicho, no es mencionado, Él ha escondido su rostro cumpliendo la promesa ante un pueblo pecador. Pero que esconda su rostro no significa que no manifieste gracia y misericordia para proveer salvación ante un enemigo tan malvado. Narra la historia de la liberación de los judíos mientras estaban en Persia y fue escrito por un autor anónimo un tiempo después del año 450. La capital en ese momento era Susa, donde Esther vivió y donde reinó junto a Mardoqueo, y desde allí se esparcieron mensajeros por todo el imperio para llevar el mensaje, primero de que los judíos iban a ser exterminados y después de que podían defenderse de aquellos que le atacaran. La cronología es: Jerjes se convierte en rey, Basti es desposada, luego
La invasión de Jerjes fracasa y eso genera una situación política muy inestable donde Basti pierde su condición de reina, Esther se convierte en reina y finalmente el pueblo de Israel es liberado y se establece la fiesta de Purim. El ascenso de Esther y Mardoqueo, los judíos son amenazados, luego tenemos que el complot es revertido y finalmente vemos cómo los judíos triunfan por la gracia y la misericordia de Dios que ha extendido su cuidado para dar salvación a través de esta mujer y a través de Mardoqueo. Así que hermanos, con esto llegamos al final de esta clase. Dejamos de compartir ya la pantalla. Espero que el Señor os haya bendecido.